Hebreos 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y hermanos, para que nosotros tengamos una mejor comprensión de lo que de aquí se está hablando, de que lo que el escritor de Hebreos nos está indicando aquí, déjenme leerles el capítulo 1. Y verdaderamente les pido que me pongan mucha atención a este capítulo 1 de Hebreos. Si ustedes no comprenden el capítulo 1 de Hebreos, difícilmente van a hallar la conexión en la explicación de estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El escritor de Hebreos acaba de terminar de poner ante nuestros ojos la preeminencia de Cristo en el primer capítulo. Ha comparado al Mesías con los ángeles. Y al hacerlo está demostrando que Jesús no se está igualando con nadie. Cristo es más grande, es lo que nos está diciendo. Cristo es mejor que los mismísimos ángeles. De hecho, la única vez que se le compararía con los ángeles fue aquí, cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol, está condescendiendo y amablemente está fortaleciendo la fe de su pueblo. Ahora, la supremacía de Cristo, hermanos, es cierta no solo cuando se le compara con ángeles, sino que es cierta cuando se le compara con cualquier cosa o con cualquier persona. Cristo es el Rey Supremo, Cristo es el Profeta Supremo, Cristo es el máximo sacerdote. Él ha hecho esta comparación no porque las personas a las cuales se está dirigiendo o les está escribiendo estuvieran enamoradas de los ángeles. No es por esa razón. Tampoco estaba haciendo esta comparación con los ángeles porque hubiera algún tipo de cristología angelical en el momento. No lo está haciendo por eso. Ahora, hermanos, Él está dejando claro por qué está haciendo esto. Y está haciendo esto porque la ley del mensaje antiguo, la ley de Moisés del antiguo pacto, fue comunicado de alguna manera a través de la agencia de los ángeles.
los ángeles fueron involucrados en la comunicación del antiguo pacto. En Hechos capítulo 7, versículos 52 y 53, en el martirio de Esteban, se nos dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿quién? Por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ¿quién? De ángeles, en mano de un mediador. Ahora, el Antiguo Testamento no es explícito acerca de esto. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento que la ley fue comunicada a través de la agencia de los ángeles. Probablemente se insinúa en Deuteronomio capítulo 33, versículo del 1 al 2. Pero el Nuevo Testamento nos está diciendo claramente que este sí fue el caso. Este sí fue el caso, que Dios hizo uso de los ángeles cuando dio el antiguo pacto. De hecho, a eso se hace referencia aquí en el versículo 2 de nuestro pasaje. Mire nuevamente el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y es por eso que él está hablando de ángeles aquí. Cuando piensas en los ángeles, piensas en el antiguo pacto. Cuando piensas en Cristo, piensas en el nuevo pacto. Por lo que el autor está poniendo la preeminencia de Cristo ante nuestros ojos. Eso es lo que está haciendo. No solo que pensáramos correctamente acerca de Cristo, sino que tendríamos una comprensión correcta de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Ambos pactos son de Dios. Ambos pactos son expresiones de la gracia de Dios. Pero el primer pacto, hermanos, fue parcial. El primer pacto fue provisional. El otro, el nuevo pacto, es preeminente y es final. Y el cumplimiento de todo lo que el primero señalaba. De manera, hermanos, que el problema no es con la ley. La ley es buena si se usa lícitamente. Nada pecaminoso acerca del antiguo pacto, nada pecaminoso acerca de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que nada malo hay en el antiguo pacto, pero tenía un propósito específico ese antiguo pacto. Y ese propósito nunca fue salvar al pueblo. Nunca fue salvar al pueblo. El propósito nunca fue que las personas se salvaran a sí mismas por medio de ello, sino que ellos debían abrazar una fe que mira a Dios para salvación hacia el futuro. Lo que anticipaba la solución final que el antiguo pacto estaba continuamente prometiendo y que apuntaba hacia un mejor pacto. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿La ley es mala? No, la ley no es mala. ¿La ley salva? No, la ley no salva. La ley no salva. Entonces el antiguo pacto sirvió como un tutor. Estaba destinado a llevarnos a aquel a quien fue prometido por él mismo. Aquel que fue señalado por él y estaba destinado a llevarnos a Cristo. A Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo.
ha sido nuestro guardián, ha sido nuestro instructor para llevarnos hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y por eso, al pensar en el Antiguo Testamento, podemos pensar en parcial. Pensemos en provisional, pensemos en alguna manera en regulación. Nuevo pacto, pensamos en Cristo. Pensamos en salvación. Pensamos en que Él cumplió todo lo que el antiguo pacto señalaba. Esto es lo que el escritor de Hebreos está haciendo aquí. Nos está mostrando que se esfuerza mucho en mostrarnos que el Mesías es tanto el Hijo prometido de David, como al mismo tiempo el Hijo eterno de Dios. Él es preeminente en todos los sentidos. Los ángeles son criaturas, Cristo es el Creador. Los ángeles son siervos, Cristo es el Señor. Los ángeles son dependientes, Cristo es el sustentador del universo entero. Eso incluye la idea de que Él sostiene a los ángeles. Los ángeles son mutables, son cambiables. Si Dios así lo deseara, también serían temporales. Podrían dejar de existir, pero Cristo es el eterno Hijo de Dios. Y ahora el Rey davídico para siempre que está sentado en los cielos, y los ángeles están postrados ante Él para recibir sus órdenes. Para que en todos los sentidos, el mensaje que nos ha llegado final y completamente en el Hijo de Dios es el mensaje preeminente. Y por eso, y es por esa razón, hermanos, es por esa razón que nunca debe de ser desechado, nunca debe de ser descuidado, nunca debe de ser abandonado y especialmente no debe de ser rechazado para regresar al antiguo pacto que estaba destinado a llevarnos al nuevo. Esto es lo que los lectores corren el peligro de hacer. Hay algunos que quieren volver al antiguo pacto. Hay algunos que están siendo tentados a buscar los sacrificios levíticos para el perdón de sus pecados en lugar del pago completo y final realizado por el sacrificio de Cristo. Es por eso la discusión sobre los ángeles. Ángeles es el antiguo pacto. Cristo es el nuevo pacto. De manera que el mensaje aquí es: aférrate a Cristo, porque Él es más grande que los ángeles que mediaron el antiguo pacto. Ahora, una de las cosas vitales que tenemos que entender aquí y que no quiero que perdamos hoy es el hecho de que lo que Él está compartiendo aquí no es algo nuevo para estas personas. No lo están escuchando por primera vez. Ellos han escuchado esto antes. Esto ya se les ha presentado con anterioridad. Así es como ellos vinieron a la fe en Jesucristo. Si no, no hubiesen puesto su fe en Cristo. De hecho, se está dirigiendo a creyentes. De manera que esto no es una información nueva. Por lo cual, hermanos, lo que estamos viendo aquí, que el problema no es de ignorancia. El problema que se está presentando aquí es uno de negligencia. Es uno de no prestar suficiente atención a lo que ya se ha oído. Y mira de nuevo en el versículo 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que has oído esto, sabes esto, te han enseñado esto. En otras palabras, lo que el apóstol está queriendo decir, lo que me preocupa no es que no sepas estas cosas. Lo que me preocupa es que no estás concentrado en estas cosas. Tú lo sabes, eso me queda claro, pero no estás concentrado en lo que sabes. El peligro es alejarte de lo que has escuchado. Algunas traducciones dicen, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos escuchado para que no nos alejemos. Podríamos decirlo de esta manera. Si alguien no se está aferrando al regalo de gracia, que es el mensaje del Evangelio, que significa aferrarse a Cristo, tarde que temprano se alejarán de Él y perderán su alma. El Evangelio no es solo para creerlo en un momento, sino que debe aferrarse a Él con toda tenacidad espiritual durante toda su vida.
Y la pregunta es, ¿cómo te aferras al mensaje del Evangelio? Bueno, hermanos, prestándole atención constantemente y de todo corazón. El verdadero creyente se aferra frente a muchos problemas, frente a muchas pruebas, frente a muchas dificultades, muchos desafíos, y al estarlo haciendo se está convirtiendo en una demostración viviente del poder preservador de Dios. Cuando alguien continúa con Cristo, cuando alguien continúa con el Evangelio, lo que se está presentando es el poder del Dios Todopoderoso obrando en un alma, manteniendo a esa persona por toda la eternidad. Él nos mantiene en la fe. Y por eso el apóstol les está diciendo a estos lectores que hay un peligro acechándolos. Hay un peligro acechando en su actitud espiritual actual. Están en peligro de desviarse del Evangelio. Están en peligro de perder su alma. Y vea lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, aléjate y perderás tu alma. Esto es lo que el apóstol les escribe. Pero ¿saben algo, hermanos? Estas advertencias no fueron solo para ellos. Estas advertencias son para todos nosotros también. Nuestras circunstancias es cierto que son diferentes probablemente a lo de los creyentes de ese momento. Las tentaciones particulares que podemos enfrentar en términos de alejarnos del Evangelio pueden no ser exactamente las mismas. Puede que nosotros no queramos volver al antiguo pacto. Pero el problema de fondo es el mismo. Si no estás siguiendo intensamente a Cristo, si estamos pensando en regresar a nuestra vida pasada, lo que eso representa es poner en peligro nuestra propia vida. No debemos desviarnos de lo que hemos escuchado. Así que, hermanos, esta tarde lo que quiero compartir con ustedes son 3 maneras para estar seguros de que no nos alejamos del Evangelio y perdamos nuestras almas. Antes de continuar, y sé que probablemente ya se hicieron la pregunta, quiero subrayar algo. Lo que estaremos hablando esta tarde no es de perder la salvación. De eso no estamos hablando. Creo que si no todos, al menos la mayoría, entendemos que la salvación es un regalo gratuito de parte del Señor que no se logra por obras hechas. Esto es obra de Dios de principio a fin. Es su obra, no nuestra obra. Y cuando Dios salva a una persona, eso es para siempre. La salvación es eterna. Y lo que Dios da es vida eterna, no vida parcial. Así que no están hablando de alguien que pierde la salvación que verdaderamente tenía. De lo que estoy hablando, hermanos, es de la verdad de que las personas genuinamente salvas nunca se alejarán del todo del Evangelio. Nunca se alejarán en un sentido que represente deserción y que no vuelvan nunca más. Cuando hablo de ir a la deriva, no estoy hablando de esas batallas que tienes. No estoy hablando de esa lucha que tenemos en el camino de la fe. No estoy hablando de esas estaciones del alma en las que nos estamos encontrando, luchando con el desánimo y otras cosas. Estoy hablando del peligro de la apostasía. Del peligro de demostrar ser un Judas Iscariote. El hecho, hermanos, de que la salvación una vez poseída es eterna, no disminuye en lo absoluto la advertencia que encontramos en este pasaje. La advertencia que encontramos aquí es tan urgente como puede ser, porque nunca debemos asumir que podemos coquetear con la incredulidad. Que aunque profesaste conocer a Cristo, en realidad no lo conociste. O puedo decirlo de esta manera. Las personas salvas reciben estas advertencias. Así que cuando escuchan estas advertencias en la palabra del Señor, si Él realmente nos ha salvado, nuestra actitud será la siguiente. Dios, no quiero ser esta persona. No quiero ser esta persona. No quiero ser la persona que profesa a Cristo y en realidad no lo conoce. No quiero ser la persona que dice que cree en el Evangelio, pero luego me voy alejando.
Y por eso, Señor, escucho tu advertencia, creo en tu advertencia y seguiré fielmente a mi Señor Jesucristo prestando atención a lo que aquí se me ha dicho. Esa es realmente la actitud de alguien que ha sido salvo. Y por medio de esta advertencia está preservando a los creyentes. La primera de estas tres formas de estar seguros que no nos alejamos del Evangelio y perdemos nuestras almas es aferrarse al Evangelio, dándole al Evangelio toda su atención. Notarán que el versículo 1 no dice que debemos prestar atención. Él dice, por lo tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos escuchado. Creo que muchas veces aliviamos nuestra conciencia diciendo, bueno, le doy un poco de atención al Evangelio. O no está completamente ausente de mis pensamientos. Pero aquí el apóstol no habla simplemente de prestar atención, sino de prestar mucha más atención. Ahora, hermanos, hay dos pensamientos en este versículo. Primero hay una exhortación y luego la razón para la exhortación. Por lo cual vemos que hay una causa que está precediendo a la exhortación. Mira el versículo 1. Por tanto, ¿a qué se refiere? Hermanos, está hablando de lo que se nos acaba de hablar de forma de instrucción en el capítulo 1. Alta teología, alta cristología, nos ha enseñado la preeminencia de la supremacía del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué hizo eso? No hizo solo eso para entretenernos. No era teología por hacer teología. No era teología para satisfacer la curiosidad. Había un propósito pastoral para esa elevada teología del capítulo 1. Nos dio el primer capítulo para asegurar nuestra atención, para capturar esa atención. Y luego dice, por lo tanto, en vista de lo que acabo de explicarles, debes prestar mucha más atención. Ahora, su intención no era solamente asegurar nuestra atención, sino asegurar nuestra devoción, para despertar en nosotros cualquier admiración que estuviese dormida por Cristo, para reavivar la adoración por el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, para alertarnos del hecho de que si hay cualquier competidor por nuestra fe o por nuestro afecto, por nuestra lealtad, represente un sustituto demoníaco. Fijar los ojos en Cristo, fijar los ojos en Él como aquel que es el preeminente, como aquel que es el superior. Y si hay cualquier cosa que se está poniendo en ese lugar, debe de ser considerado como demoníaco. Ahora, hermanos, ¿qué es lo opuesto a esto? ¿Qué es lo opuesto a darle toda tu atención al Evangelio? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 3. Si descuidamos. La palabra descuidar es una palabra que significa ignorar algo. Y hay dos formas de ignorar algo. Hay una ignorancia involuntaria y una ignorancia voluntaria. La ignorancia involuntaria es no saber algo o no tener noticia de ello. Y la ignorancia voluntaria es no hacer caso de algo o de alguien o tratarlo como si no mereciera esa atención. Eso es una ignorancia voluntaria. Y a la tipo de ignorancia que se está refiriendo aquí en este pasaje es una ignorancia voluntaria. Esta palabra de descuidar aparece en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que relata en el capítulo 22 de Mateo. Acompáñenme a Mateo 22, por favor. Mateo 22, del 1 al 17, dice la parábola. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es hasta el versículo 7, les dije, ¿verdad? 17, ok. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo: a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Hermanos, la palabra descuidar está en el versículo 5. Sin hacer caso, dice. Sin hacer caso. Aquí tienes a un rey dando una invitación a las fiestas de bodas de su hijo. A personas que no prestaron atención a ese mensaje. Hermanos, la negligencia de estos hombres con el mensaje de la invitación se reflejó de dos maneras. Número uno, por un lado se ve hostilidad de parte de ellos. Agarran a los mensajeros y los matan. Pero por otro lado, el otro tipo de respuesta fue de indiferencia. Unos se iban a sus fincas, otros a su labranza, otros a sus negocios. Y hermanos, temo decir que este segundo tipo de respuesta es esa indiferencia, es el que puede haber en este entorno. Sí, muy probablemente no hay la primer tipo de indiferencia. Una respuesta hostil puede ser sigilosa, hermanos, y puede ser nuestra indiferencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido que se termine rápido la predicación para ir a hacer tus asuntos? Tienes asuntos que atender. Tienes negocios que atender. Y las cosas que nos importan más tendrán el trono de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Saben, hermanos, muchas veces nuestra manera de comportarnos dice lo siguiente: sé que se supone que el evangelio es importante para mí y por eso en alguna manera estoy aquí. Sé que se supone que Cristo es muy importante para mí, pero ¿no sabes que tengo cosas muy importantes también que estar atendiendo en este momento? Cosas importantes y reales con las que me enfrento todos los días. Tengo un negocio que atender. Tengo una granja. Así que lo primero que vemos cuando pensamos en cómo no desviarnos del evangelio es: le pongo toda mi atención. Y lo primero que veo al poner toda esa atención es la preeminencia de Cristo. Y eso es lo que hace este tipo de atención verdaderamente digna. Hermanos, si su atención, yo les pidiera su atención en mi persona, hermanos, esa atención no es digna. No es lo suficientemente digna para que ustedes presten toda su atención. Pero si es la preeminencia de Cristo, hermanos, eso vale toda su atención, toda su devoción, que sus afectos sean concentrados en ese ser. En segundo lugar, hermanos, quiero señalar que no solo es la preeminencia de Cristo lo que es digno de nuestra atención, sino que la perseverancia de nuestra fe también merece y exige nuestra atención. No sea que nos deslicemos. Si lo que has escuchado no tiene mi atención, terminaré alejándome de ello. Y alejarse es una palabra que no se refiere a un acto repentino, algo decisivo. Oh, me alejé, estoy en el polo norte, cuando estaba en el polo sur.
No es algo tan abrupto. Solemos decirnos a nosotros mismos, sé que mi corazón está frío, sé que mi devoción está disminuyendo, puedo ver en mi vida que no estoy donde debería de estar, pero al menos no me he declarado ser ateo. Hermanos, solo sé que lo que el apóstol está describiendo aquí como un gran peligro para tu alma no es un acto decisivo repentino. No es que de repente te declaras ateo o satanista. Esto es algo que sucede lentamente. Esto se puede comparar con un barco que ha perdido su ancla y lentamente comienza a alejarse del muelle mientras es arrastrado por la corriente de agua y se lo lleva lentamente lejos de donde una vez estuvo estacionado. Cuando quiere recapacitar está demasiado lejos. Se ha ido. La deserción espiritual condenatoria a menudo se manifiesta después de algo que puede describirse como ir lentamente a la deriva. Hermanos, podemos alejarnos de Cristo lentamente y no lo vemos simplemente en la vida del creyente. Lo vemos también en ciertas instituciones, lo vemos en la iglesia local, lo vemos en seminarios, lo vemos en ministerios que probablemente comenzaron bien, que poco a poco se fueron alejando, poco a poco fueron a la deriva. De modo, hermano, que la fe es reemplazada lentamente por la duda. El amor es reemplazado lentamente por el deber. La rutina lentamente llega a ocupar el lugar de tener una razón para lo que estás haciendo. Una vez entendiste no solo lo que hiciste, sino también por qué lo hiciste. Y ahora simplemente lo haces porque es lo que haces. Cantas porque sabes que debes cantar, pero en realidad no cantas con ese razonamiento. Haces como si fuera un mero ritual. Pero no entiendes el por qué o no hay devoción en eso que estás haciendo. La impureza lentamente comienza a abrirse camino en una vida que deja de buscar la santidad poco a poco. Lentamente. Y hermanos, una de las formas es también con tus amistades con el mundo. Eso reemplaza lentamente el compañerismo con los santos, con los creyentes. Hay otros lugares en los que probablemente preferirías estar que con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo. Si le es inconcebible pasar más de 6 horas con los hermanos, con la novia de Cristo, si le hace un mundo de tiempo. Bueno, hermanos, pero ¿qué hay con los impíos? Hasta te ríes más probablemente. Te empiezan a seducir sus temas. Y sabes, deberías de incomodarte si tú estás tranquilo al lado de ellos. Deberías de incomodarte. Porque probablemente no estás haciendo tu labor. Probablemente la verdad de Cristo no está en tu corazón. La amistad con el mundo reemplaza lentamente el compañerismo con los santos. Bueno, hermanos, ¿qué he descrito? He descrito un lento y siniestro deslizamiento condenatorio. Lo he visto, y estoy seguro que también ustedes lo han visto. ¿Has visto que personas lentamente se han alejado de las cosas que son saludables para sus almas mientras están justificando su deriva? Hermano, lo sé. Sé que me estoy alejando, sé que no he estado el suficiente tiempo en los lugares que debo de estar. Pero hermano, es que es mi trabajo. Entiéndeme, es mi trabajo. Justificando su deriva. Justifican su lento deslizamiento de las cosas que alguna vez estuvieron férreamente comprometidos, mientras argumentan que en realidad no están haciendo ningún daño trascendente, cuando la verdadera realidad es que les está haciendo daño, y mucho, mucho daño. La deriva lenta, constante e imperceptible como resultado de no prestar atención. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, no seamos perezosos con las Escrituras. No seamos perezosos con respecto a aprender los conceptos básicos. No seamos perezosos con respecto a reunirnos en el culto público. No seamos perezosos en frecuentar a los hermanos. No seamos perezosos en muchos medios de gracia.
Estos medios nos ayudan a llegar a un fin. Y si nosotros dejamos de lado esos medios, ese fin jamás será alcanzado. Jamás será alcanzado. En Estados Unidos, las iglesias protestantes, ustedes saben que a diferencia de acá en esta parte de América, que llegó mucho el catolicismo romano, en Estados Unidos llegaron los protestantes y tenían un profundo arraigo por tener dos cultos el del día del Señor, uno en la mañana y otro en la tarde. Bueno, hermanos, lentamente las iglesias fueron dejando el culto matutino y fueron dejándolo solamente con el vespertino, hasta que quedaron unas cuantas iglesias que mantuvieron firmes y siguieron celebrando sus dos cultos. Hermanos, lentamente, lentamente. La reunión de la iglesia para el culto, los servicios públicos de adoración y sobre todo la predicación de la palabra del Señor que se lleva a cabo en estos servicios públicos de adoración son medios que Dios ha ordenado para la preservación de su pueblo. Y le pregunto, ¿usted comienza a descuidar estos medios que Dios ordenó para la preservación de su alma? ¿Pondrás tu alma en un lugar peligroso? Aférrate al Evangelio. Presta atención al Evangelio. La preeminencia de Cristo merece tu atención. La preservación de tu alma merece tu atención. Segunda forma de aferrarnos al Evangelio es temiendo las consecuencias reales de la indiferencia. ¿Cómo me aferro al Evangelio temiendo, hermanos? Bueno, tomando en serio las consecuencias reales de ser indiferentes al Evangelio. Por lo tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído. Versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Puedo preguntarles, ¿creen que ir a la deriva es mortal? ¿Alejarte representa algo en tu mente, en tu corazón, que realmente te hagan sentir temor? El apóstol argumenta aquí de menor a mayor, ya que el mensaje mediado por los ángeles fue firme. Tan firme era el antiguo pacto, hermanos, tan cierto, tan fijo, que Dios castiga la violación del mismo. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Solo leamos las maldiciones que fueron adjuntas a la entrega del antiguo pacto. Hemos estado en el Antiguo Testamento leyendo todos los primeros libros. Ustedes vean el juicio de Dios. Vean, acabamos de ver que a Moisés no lo va a dejar entrar a la tierra prometida. Que acaba de hacer que su pueblo sea mordido por las serpientes. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si eso, hermanos, resultó firme, entonces me pregunto, ¿qué será de nosotros si descuidamos el mensaje que Dios nos ha dado al mundo mediante nada más y nada menos que su Hijo eterno en quien Él se complace? Si el mensaje mediado a través de los ángeles resultó ser cierto, ¿qué del mensaje a través de su propio Hijo? Mateo capítulo 21 del 33 al 43 nos puede dar mucha luz. Mateo 21 del 33 al 43 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una villa, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo,
¿Nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto? ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, dice el versículo 42, la piedra que desecharon. Tú puedes desecharla sin violencia. Puedes hacerlo con una ignorancia voluntaria. Probablemente no como los judíos en ese momento. No la desechabas con un odio, pero sí con tu indiferencia, con tu negligencia. Es otra forma de estar rechazando a Cristo. Versículo 43, será dado a gente que produzca los frutos de él, y uno de estos frutos es el no ser descuidados con este mensaje que nos ha dado. Ven que no tiene convergencia el decir, yo soy aquel que está hablando, que nos va a dar, pero no le presto atención. Entonces no eres tú. Entonces no eres tú. Versículo 3 de Hebreos, una salvación tan grande. ¿Y qué quiere decir con esto? Amados hermanos, el misterio de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra, que tomó para sí naturaleza humana sin pecado para redimirnos. Hermanos, qué gran salvación. Piensa en su vida sin pecado mientras vivió como un hombre en esta tierra. ¡Qué gran salvación! Es pensar en su muerte sustitutiva en una cruz, sufriendo la ira del Padre sobre sí mismo para librarnos de tal ira. Hermanos, qué gran salvación. ¿Y te vas a atrever a descuidarlo? En el mensaje del Evangelio te encuentras cara a cara con un Dios de toda gracia. Te encuentras cara a cara con un Dios que te salva si vas a Él. Te encuentras cara a cara con un Salvador suficiente para salvarte. Esta es la gracia de Dios en el Evangelio. Te encuentras con un Dios de toda gracia, pero si rechazas ese Evangelio, si te alejas, si lo descuidas, eres un descuidado con todo ese mensaje, no abrazas al Hijo de Dios, no te concentras en Él, no lo sigues, entonces tu alma está lista para ser perdida para siempre. No te preocupes, no te preocupes. Si tú querías ver a Dios, aún así lo verás. Cara a cara te encontrarás con Dios, pero con el Dios de toda justicia, y recibirás un castigo justo para alguien que rechazó el Evangelio, y no habrá manera posible de que te puedas justificar delante de Él. No la habrá. Quedará claro que te enfrentaste cara a cara con un amor inimaginable, una gracia inimaginable, una misericordia inimaginable, y aún así no encontraste que valía la pena tu atención, no encontraste que valía la pena tu devoción, no encontraste que valía la pena todos tus afectos centrados en Él. No encontraste que valía la pena tu tiempo, que valía la pena tu vida. Te alejaste de la perla de gran precio, te alejaste del tesoro escondido en el campo, te alejaste del Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo para salvar a los pecadores. Consideraste algo más como más interesante, como más valioso, como más digno de tu tiempo, más digno de la inversión de tu vida. ¿Cómo escaparemos? No, no lo haremos si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Entiendes lo que pasa cuando se predica el Evangelio? Dios está hablando, está ofreciendo misericordia, gracia, perdón, paz, gozo, todo esto en su Hijo. Hebreos 12, 26 al 29, la voz del cual conmovió entonces la tierra.
Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, hermanos, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si piensas en la grandeza de Cristo, difícilmente, no difícilmente, no te desviarás. Si piensas en la terrible realidad de los pecadores condenados que se presentan ante el Santo Dios sin excusa para rechazar la mayor salvación, no te desviarás. Tercero, hermanos, finalmente aferrarnos al Evangelio al recordar sus múltiples confirmaciones. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, Dios no solo nos ha dado el mensaje del Evangelio, el mensaje de su Hijo, sino que lo ha confirmado de tal manera que nadie debe de preguntarse si es o no es digno de su fe. Este mensaje nos fue hablado a través del Señor mismo. Quiero decir que Dios vino y vivió entre nosotros y nos lo comunicó cara a cara. Y luego esa palabra proclamada por el Señor nos fue atestiguada. Es decir, tenemos testigos oculares, personas que vieron a Jesús caminar, personas que escucharon a Jesús hablar, testigos de sus milagros. Aún los testigos son creíbles en un tribunal humano, hermanos. El testimonio de Dios fue confirmado por hombres y mujeres que Él redimió. Y esto no solo es una palabra autorizada, sino que también es una palabra atestiguada. Si escuchar del propio Señor no fuera suficiente, y escuchar a esos testigos no fuera suficiente, Dios lo autenticó con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todas estas descripciones son algo sinónimas, pero hay una diferencia sutil entre ellas y una diferencia significativa por señales. ¿Qué es una señal, hermanos? Un milagro que Dios realiza, es algo poderoso que Dios hace, que tiene como objetivo comunicarnos un mensaje que debemos captar. Cuando Cristo alimenta a los 5,000, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús camina en el agua, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús detiene el viento, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús puede liberar al endemoniado, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús puede llamar a un hombre que ha estado muerto en una tumba y sale vivo, hay un mensaje en ello. Todas estas cosas son señales. Por prodigios entendemos que estas cosas son sin precedentes. Estas cosas son asombrosas. Ningún hombre, dicen, ha hablado como este hombre. Nadie jamás ha hecho lo que hace este hombre. Este hombre resucita a los muertos. Este hombre expulsa demonios. Este hombre controla los elementos de la naturaleza. Esos son sus prodigios. Diversos milagros, hermanos, es la idea del poder que vimos en Jesús. Testigos presenciales dieron testimonio de ello. El poder de Dios mostrado en la vida de este hombre. Incluso sus enemigos no podían negar lo que hizo. Así que trataron de asignárselo al reino de Satanás. Sin embargo, no negaron lo que Cristo hizo. Y por último, los dones espirituales. Estos regalos impartidos a la iglesia del Señor. Regalos para el ministerio que representaban la gracia del Señor y particularmente a la iglesia primitiva mediante los apóstoles. Ustedes recuerden, el Señor le dice a Pedro que ellos harían milagros y aún mayores.
y ustedes van al libro de los Hechos y ustedes ven los milagros que hacían los apóstoles, confirmando el mensaje de Cristo mismo. Confirmando con esos milagros, con esos dones, que el mensaje era verdadero. Porque una palabra autorizada, certificada, autenticada, y de una manera que comunica un mensaje sin precedentes, de un mensaje asombroso, de un mensaje poderoso, de un mensaje misericordioso. Dios envió a su Hijo misericordioso y dio testimonio de ese acto de gracia que su Hijo logró de una manera poderosa. Y nos encontramos con la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Si te alejas de tal gracia, hermano, ¿qué excusa pondrás? ¿A dónde correrás? Déjame concluir con esto. ¿Sabes, hermano, lo que este pasaje está destruyendo? Destruye la idea de que no existe tal cosa como una profesión de fe vacía. ¿Por qué, hermanos? Porque le está escribiendo a un pueblo que profesa fe en Cristo. Hermano, no regreses. No desertes. Date cuenta que la deserción no comienza con algo repentino y drástico. Comienza poco a poco, yéndote a la deriva. Y me pregunto, hermano, si hay alguien aquí que está en esta situación, que lentamente se ha alejado del muelle. Si es así, hermanos, a ti te digo que si realmente conoces a Cristo, este mensaje, tú le prestarás atención a su advertencia y dejarás de justificar tu deslizamiento. Dejarás de encontrar razones por las que es así tu forma de vivir. Puede que te estés deslizando, pero hermanos, una de las muestras de que eres un verdadero creyente es que vendrás al Señor con un arrepentimiento que te dolerá en el corazón y al mismo tiempo estará agradecido por escuchar este mensaje, por escuchar esta advertencia, porque tu Salvador te ama de tal manera que te tuvo presente esta tarde para que escucharas su advertencia. Hermanos, si no conoces a Cristo, entrégate a Él en este día y la iglesia dirá amén. Hermanos, vamos a orar.